Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. La actividad de 700 millones de personas. O la de Gandhi, ¿ves? Si Jesús no hubiera venido a la Tierra, en mi opinión, el planeta se hubiera destruido. O sea, Jesús no solo nos salvó espiritualmente, que por supuesto, yo creo que nos salvó además físicamente. Porque había tan mala vibración, ¿sabes? Era que si no hubiera compensado de alguna manera su vibración, la de no ya 700 millones de personas, sino 700.000, claro, estaríamos ahora todos destruidos, ¿no? Por último, y en 5 minutos, antes de abrirme a las preguntas, ¿vale? Cuando empiecen las preguntas y alguien se quiera marchar porque tiene una cena, que es miércoles, por favor hacerlo, ¿eh? O sea, que no es ninguna falta de educación, ni me lo voy a tomar así. Pero si hay gente que le apetece darse unos minutos con algunas preguntas, yo encantado me quedo contestándolas, pero que no se encuentre nadie obligado porque la charla era de 6 a 8. ¿Ok? Entonces, vamos a dar algunas sugerencias muy rápidas de cómo tienen que reespiritualizarse todas las religiones a la luz de estas ideas o enseñanzas o consideraciones, ¿verdad? Y aquí no me estoy refiriendo a ninguna religión en concreto, esto no es una crítica, esto son sugerencias para mejorar la espiritualidad de las religiones en general. No me refiero a ninguna en concreta, ni tengo nada en la mente y por supuesto no quiero molestar a nadie, ¿vale? Porque tengo un gran respeto por todas. Pero estas son las 11 sugerencias que voy a lanzar. Y si cada uno de vosotros en vuestro grupo, institución o iglesia, lo que sea, pues las vais hablando, creo que vais a ayudar mucho a la evolución, ¿no?, de todo esto. Primero, las religiones tienen que ser muy sólidas en lo no contextual, como ya lo son. Y además, eso tiene que ser por experiencia, no por creencia, ¿vale? Ahora, tienen que ser muy flexibles en lo contextual y sobre todo no confundirlo. Es mejor mejorar la información que protegerla. Los contextos en el pasado han cambiado lentamente, ¿vale? Pero ahora en el mundo que nos viene van a cambiar rapidísimamente, porque la tecnología muchas veces nos obliga a cambiar de contexto mental. Por ejemplo, la epigenética. La clonación de animales ha demostrado que la epigenética tiene razón y la genética no. Hasta que no hemos podido clonar el animal, no hemos podido comprobar eso. Pero una vez que hemos tenido la tecnología para clonarlo, se acabó la discusión. ¿Por qué? Porque el nuevo animal tiene el mismo aspecto físico, pero no genera las mismas enfermedades ni necesariamente tiene el mismo comportamiento. Se acabó. La epigenética tiene razón, no la genética. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, ¿no? Pero hay muchos otros, ¿no? La inteligencia artificial nos va a mostrar muchas cosas que todavía ahora no sabemos. Por ejemplo, las cualidades del alma. Entonces, van a cambiar los contextos muy rápido, va a cambiar más el mundo en los próximos 10 años que en los últimos 2000. Por lo tanto, si no somos flexibles en lo contextual, estamos muertos. Y las religiones están muertas si no son flexibles en lo contextual, pues nadie le va a dar credibilidad. ¿Vale? Entonces, respeto, la segunda idea, las religiones tienen que respetar los 3 ojos del conocimiento y la claridad en su ámbito de aplicación para evitar errores categoriales. En el pasado hemos cometido muchos errores categoriales. Hemos querido ver con los ojos de la mente cosas que solo nos puede decir la ciencia. Hemos querido ver con los ojos de la mente, por ejemplo, teología, lo que solo se puede ver con los ojos de la contemplación. La religión cometió ese error. La ciencia cometió ese error, porque la ciencia cuando se desarrolló dijo todo lo que no pueda demostrar la ciencia no existe. Eso es una estupidez. Todo lo que no puede demostrar la ciencia no lo puede demostrar la ciencia. Ok, de ahí a que no exista es un salto muy grande, ¿no? Hay cosas que existen que no pueden ser demostradas por la ciencia todavía, ¿ves? Entonces no podemos hacer errores categoriales. El ojo de la ciencia para lo suyo, el ojo de la mente para lo suyo y el ojo de la contemplación para lo suyo. Entonces, hagamos filosofía con la mente, hagamos ciencia con los ojos de la carne, de la ciencia, y intentemos conocer a Dios por los ojos de la contemplación, no por la teología, que es, la teología es mental, aunque esté inspirada en la contemplación, no sé si me explico, pero sigue siendo un desarrollo mental secuencial, ¿vale?
Para eso la filosofía está bien. Tercera cosa. Las religiones tienen que empezar a poner el énfasis en enseñar a los feligreses que la aceptación de la realidad. Como sigan diciendo que Dios permite, la mitad de la realidad ya no la podemos aceptar. ¿Me explico? Entonces, es importantísimo que las religiones entren en este nuevo contexto, comprendan que todo lo que ocurre está creado por la conciencia y que por lo tanto tenemos que aceptar todo lo que ocurre, ¿vale? Nos guste más, nos guste menos, pensemos que es bueno o pensemos que es malo. Porque donde no hay aceptación no hay paz. Cuarta, las religiones tienen que poner más énfasis en la experiencia espiritual y menos énfasis en las creencias, dogmas o prácticas, ¿verdad? Hemos visto muchas enseñanzas evangélicas al respecto. En definitiva, las creencias, las prácticas y todo lo demás son muletas que nos pueden llevar o acercar a conocer la verdad. Pero entre la verdad y las muletas prefiero la verdad, ¿vale? Las muletas ya no me son necesarias cuando he llegado a experimentar la verdad. Por lo tanto, las religiones tienen que explicarnos más la relatividad del mundo físico y sobre todo tienen que explicarnos mejor las jerarquías entre los mundos físicos y espirituales. No están al mismo nivel. No se me explico, ¿no? Idoneidad, la quinta. Es importantísimo que los líderes religiosos, los maestros o los ministros sean idóneos. ¿Ok? Idóneos. ¿Qué significa idóneo? Que estén preparados para ello. ¿Ok? Por ejemplo, está claro que un sacerdote pederasta no puede ser un gran maestro espiritual, ¿verdad? Hombre, lo que puede ser es un recitador de doctrina, puede incluso ser un administrador de sacramentos, pero no puede ser maestro espiritual de nadie. No podemos tener 400.000 sacerdotes en la Iglesia Católica, es mala cosa, porque no puede haber 400.000 personas del cuarto nivel de conciencia que además quieran ser sacerdotes. Entonces, de alguna manera, tenemos que ser más conscientes de que los maestros espirituales no se hacen maestros espirituales porque les pongamos un gorro o porque les demos un título, sino porque tengan un alto nivel de conciencia. Eso se nota. Eso no se puede no notar. ¿Me explico? Y además, un alto nivel de conciencia siempre da paz a los demás. Cuando estéis ante un maestro, ante un llamado maestro espiritual, que no os dé paz, salid corriendo. ¿Vale? Porque eso es un mal maestro. Si hay una característica común de todos los buenos maestros espirituales, es que después de hablar con ellos sales con más paz que cuando entraste. Si eso no es así, no vuelvas. Es mi consejo, ¿vale? Tenemos que hacernos más conscientes de la idoneidad, de la preparación de los llamados maestros o ministros o lo que sea, ¿vale? El sexto tema es la unidad. Tenemos que aumentar la unidad entre todas las religiones, filosofías y escuelas espirituales, puesto que todas se basan en el amor, y la verdad es una, es un manicomio y una locura que tengamos 70.000 visiones distintas sobre una única verdad. El otro día me mandaron un chiste muy bueno por WhatsApp, y el chiste era que había unos así, muñequitos extraterrestres, ¿no? Estos, ¿cómo se llaman? ¿Sabes? Estos ETs, ¿no? Que estaban mirando la Tierra desde una nave espacial, ¿no? Y le hizo uno al otro, dice, uy, dice, estos están locos, dice, mira, tienen negocios en los que se estafan unos a otros, tienen guerras, dice, tienen religiones en plural, ¿sabes? Y entonces le dice el de al lado, dice, no, mejor no bajemos, que esto es un manicomio. ¿Me explico, no? Claro, no es un manicomio, a ver, sí es un manicomio, ¿no? Pero es un manicomio porque es un planeta de nivel 3 de conciencia, y el nivel 3 de conciencia es todavía un manicomio. ¿Me explico? Es en el 4 donde ya se deja de estar tan manicomio, ¿no? No te digo ya en el quinto y en el sexto, ¿no? Pero el 3 es todavía un nivel de manicomio, el 2 es de caos total, ¿vale? Pero el 3 tiene un poquito de manicomio, ¿vale? Bueno, otra cosa, las religiones tienen que empezar a hacer más énfasis en la psicología espiritual. Tienen que explicarnos qué significa la trascendencia del ego, qué es el ego, cómo son los niveles de conciencia, qué han dicho los místicos. O sea, la psicología espiritual es importantísima si queremos llegar a la paz. Y las religiones, sobre todo las occidentales, no nos han enseñado psicología espiritual. Al menos no a mí. No sé a vosotros. Veo muchas cabezas que dicen que tampoco, ¿no?
quizás sí mucho dogma y mucha todo, pero psicología espiritual, ok. Otra cosa que es importante es que las religiones comprendan, por fin, cómo funcionan las leyes universales y su inexorable cumplimiento, y nos lo expliquen, ¿verdad? Para que los hombres podamos acomodarnos a esas leyes y dejar de tener falta de paz por no cumplirlas. Fijaros que yo me enteré de cómo eran las leyes universales aproximadamente hace 15 años, más o menos a los 45 años de edad. Y cuando miro mi vida para atrás, me doy cuenta de que todo lo que me salió mal en la vida, o sea, no me salió como yo quería, y créeme que ha habido varias cosas, era porque no usaba la ley sin saberlo. Y todo lo que me salió bien como yo quería, era porque usaba la ley también sin saberlo, porque no conocía la ley. ¿Okay? Ahora, desde que conozco la ley, es imposible que nada salga mal. Entonces, seguid la ley y ya veréis, no me creáis. Acuérdate que fue Jesús y no yo el que dijo, por sus frutos lo conoceréis. Pues yo os digo que siempre que actuéis y sintáis y pensáis de acuerdo con la ley os mostrará los resultados. ¿Me explico? Y si no conocéis la ley, ¿cómo lo vamos a hacer? Solamente a través, como se dice, trial and error, ¿no? Como se dice en inglés, ¿no? Acierto y error, hasta que... Y luego llegaréis un día y diréis, coño, tenía razón este hombre. Ahora que comprendo la ley y miro para atrás, me doy cuenta porque esto me salió bien y esto me salió mal. Porque en esto estaba aplicando la ley, era parte de mi misión, y en esto otro no, por eso era parte de mi destino. Porque en eso yo tenía que aprender la ley. ¿Explico? Entonces, 9. Por favor, que las religiones empiecen a comprender los niveles de conciencia como mapa y como causa primaria de todos los problemas humanos. Si no arreglamos los problemas humanos donde está la causa primaria, no los arreglamos los síntomas, pero no la causa. Es como las enfermedades. ¿Me pongo una tirita o me quito la herida? No sé si me explico, ¿no? Entonces, hace poco estaba dando una conferencia en la Facultad de Económicas de la Universidad de Granada, en España, y hablaba de los niveles de conciencia. Y le hice una pregunta. Me preguntó un alumno que por qué creía yo que había habido en España una crisis económica tan grande en los últimos años, ¿no? Yo le devolví la pregunta a la audiencia. Como eran todos estudiantes de económicas, dije, bueno, a ver qué me dicen, ¿no? Y uno me dice, sí, es que ha habido mucho paro. Digo, ok. Otro dice, no, es que ha habido mucha corrupción. Digo, bueno, sí. Otro dice, no, es que ha habido mucha inversión especulativa y poca inversión a largo plazo. Digo, vale, cierto. Otro me dice, no, es que ha habido mucha falta de acuerdo en todos los sectores sociales. Ok, de acuerdo. Y cuando me dicen 6 o 7 de esas subcausas que son ciertas, ya les paro y digo, oye, sí, me podéis decir 14 más, pero ya con 7 tenemos suficiente. Yo le dije, tenéis razón en todas las 7. Todo esto ha ocurrido, todo esto ha sido una subcausa. Dejadme que os haga una pregunta. ¿Vosotros creéis que si todos los ciudadanos de España hubieran sido como Gandhi o Teresa de Calcuta o Martin Luther King, como decía el Papa, ¿no? ¿Hubiera habido mucha corrupción? Y no, rotundo en la sala, ¿no? ¿Hubiera habido mucho exceso de crédito? No. ¿Hubiera habido falta de acuerdo? No. Luego todos se daban cuenta, les llevéis, y no tengo que decirles nada, ellos llegaron a la conclusión de que si todos los ciudadanos en España hubieran tenido un nivel de conciencia de Teresa de Calcuta o de Gandhi, ni hubiera habido corrupción, ni hubiera habido paro, ni hubiera habido exceso de deuda, ni inversiones malas, ni faltas de acuerdo, y por lo tanto no hubiera habido crisis económica. Luego, fíjate que en Venezuela la crisis económica dura más que en España. Y en España dura más que en Suiza. ¿Y a qué se debe? Okay. La 10ª. A ver si en las religiones creo que tenemos que también empezar a aprender a hacer menos culto a las personalidades, a los líderes, a los, ¿sabes? Y más comprensión de las enseñanzas de los fundadores. O sea, en la religión cristiana hay poca comprensión de las enseñanzas de Cristo, pero mucho culto a, ¿vale? A no sé quién, Papa, a no sé cuántos, a lo que sea, ¿vale? En las demás igual, o sea, por favor, que esto no es, no te digo ya en la musulmana o en la judía, ando en todos lados. Yo voy a un monasterio budista y me encuentro 70 figuras de Buda, ¿no?
Pero Buda no quería que le rindiéramos culto a la personalidad. Buda lo que quería era que comprendiéramos y siguiéramos sus enseñanzas. ¿Me explico? Yo puedo estar todo el día Buda, 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 Buda. ¿Y qué? Acordaos de la enseñanza del Evangelio. No todo el que dice Señor, Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Sí el que comprende y sigue sus enseñanzas. ¿Me explico? Y por último, las religiones tienen que empezar a explicar las cosas desde las dimensiones más altas. O sea, no podemos intentar explicar la realidad desde el ego, ¿vale? No, o sea, la realidad tenemos que empezar a explicarla desde el alma, y si es mejor todavía desde la esencia divina. Pero vamos, ya que desde el alma sería suficiente, pero por favor no la expliquemos desde el ego, ¿vale? Porque no ayudamos a nadie. La prueba está que llevamos 2000 años que el mundo ha estado en una guerra constante, y cuando no es una guerra física, es una guerra económica, psicológica, académica, pero guerra. Y es por no haber explicado las cosas desde arriba. No sé si explico, ¿no? Por último, es bueno que las religiones empiecen a elegir a sus líderes de manera diferente. O sea, la sabiduría no se vota. Se votan los consejos de administración de las empresas, no sé si me explico, ¿no? Los líderes religiosos se eligen por consenso. ¿Quién es el más apto? ¿Quién puede hacerlo mejor? ¿Quién está más preparado? ¿Me explico? Yo cuando veo la fumata negra en el Vaticano, o sea, me dan los 7 males del mundo, ¿no? Y te digo, ¿cómo es posible, no? Que 70 personas de ese nivel no se pongan de acuerdo en 3 días? ¿Quién debe ser el líder, no? Pasa igual en otras religiones, insisto, esto no es una crítica ninguna en concreto, ¿vale? Pongo ejemplos de una o de otra según me viene a la cabeza. Pero tenemos que variar. Claro, si queremos que los líderes sean idóneos, no podemos votarlos. Oye, por votación ha ganado aquí Donald Trump y Chávez en Venezuela, y no te digo quién en España últimamente, y así sucesivamente. Siempre que se vota, se guía. La sabiduría se reconoce. ¿Okay? Y además solo la pueden reconocer los del 4 nivel, con lo cual es inútil poner a gente del 3er nivel para elegir el líder, porque esos tendrán que votarlo, no se pondrán de acuerdo entre ellos para empezar, ¿vale? Entonces, bueno, con esto termino la conferencia y si os parece, pues abrimos un rato de preguntas, al que se quiera quedar.